No vamos a hablar de Troya. Perfecto. ¿Les parece bien? Como decíamos al principio, tradicionalmente la historia tanto de Grecia como de Turquía se veía en los libros. Yo incluso todavía tengo libros donde dice The Homeric Age, la edad homérica. Es decir, o la época heroica, también así le llaman, y hablan de todo lo que es la historia de Troya. Ahora, el descubrimiento de Troya es toda una aventura, es toda una hazaña que hay mucha gente que desconoce. Es más, hay gente que cree que ya estaba descubierta ahí la ciudad, y mucha gente se pensó todavía en el siglo antepasado, en el siglo XIX, a principios, había muchas tesis y teorías de que era una ciudad mítica, era una ciudad inventada por Homero, que era, digamos, el centro de una leyenda o de una serie de leyendas que son todas las historias de Homero, la Ilíada y la Odisea. La más antigua era la Ilíada, que es la guerra que antecede a el viaje que después hace Ulises de regreso de Troya, después de aquella debacle que es la destrucción de la ciudad. Hubo un muchacho que desde niño fue muy influido por su mamá, sobre todo por su mamá, que se llamaba Heinrich Schliemann. Él venía de la parte norte de Alemania, de la región de Prusia. Él fue un muchacho que hizo estudios, pero siempre se destacó en un talento extraordinario para aprender idiomas. Todavía estando él en la universidad, allá alrededor de los 17 años, emprendió la tarea, se la impuso, de estudiar un idioma, y se estudiaba durante 6 semanas un idioma, y seguía con otro, y aprendió, bueno, el alemán era su idioma, pero aprendió el inglés, el francés, el italiano, el español, el portugués y el sueco. Este último le tomó menos tiempo, porque conforme vas aprendiendo más idiomas, se crean puentes en el cerebro que son como atajos en la forma de pensar, que te van facilitando cada día más el aprender un nuevo idioma. Y él empezó como una lectura en la cual se clavó, y siempre llevaba el libro de la Ilíada consigo. Él lo llevaba siempre en una mano, porque era casi como una Biblia para él. Y él afirmaba, sin tener todavía ninguna prueba, pero él decía que toda la leyenda homérica no era un mito, que era una realidad, y que existía esta ciudad llamada Troya. Y él lo dedujo simplemente por las referencias que daba Homero de ciertos accidentes geográficos, de ciertas características del terreno, y él decía, no puede ser inventado.
Esto tiene que estar basado en una realidad. Entonces decidió aprender el griego y no nada más se quedó con el griego, aprendió el griego moderno y después se lanzó a estudiar el griego antiguo para poder leer la Ilíada en su lengua original. Y bueno, pues no nada más la leyó, se la aprendió de memoria. Para él era el libro de cabecera, el libro más importante de todos. Entre los avatares de la vida, él hizo un viaje a San Petersburgo, a Rusia, donde se estableció en un negocio de compra-venta de mayoreo y de la venta del índigo, esta tintura para teñir las telas, una tintura azul muy bonita. Y él mismo declara cómo los rusos lo veían como un talento especial. Decían, los rusos saben, porque bastante arrogante el hombre, él decía, ellos saben que yo tengo una cualidad extraordinaria para los negocios, que mi astucia en el esgrima de las negociaciones supera a la de cualquier gente. Y lo fue demostrando. Empezó a hacer una fortuna que después se convirtió en una inmensa fortuna. Llegó a tener un fracaso, pero se restableció porque si algo se caracterizaba de Schliemann era su tenacidad. Era una tenacidad de hormiga, vamos. Como decía Indro Montanelli, el escritor que hace la vida, la historia de Grecia, habla historia de Roma, historia de los griegos, y dice historia de Roma porque es la historia de una ciudad, historia de los griegos porque es la historia de un pueblo. Y en el mero inicio, él empieza a hablar, bueno, pues de la época homérica, y dice, empieza a hablar de Schliemann, de sus viajes, de sus descubrimientos, y dice, un hombre con una tenacidad que solo un loco, como solamente un alemán puede estarlo, es capaz de tener. Estaba loco y como nada más un alemán puede estar loco. De Schliemann, así lo dice en su libro. Y con esa tenacidad y con ese empecinamiento se baja, se envía a Grecia, todavía no liquida sus negocios y empieza a hacer recorridos en la zona donde se suponía que podía estar ubicada la ciudad de Troya. Localiza en una montaña y de hecho hace una medición. Dice, si tardo tanto tiempo en dar la vuelta a esa montaña, es que aquí está, porque Homero lo dice. Y va, lo hace y lo comprueba. Dice, ahí está Troya. Y no había nada. Vamos, que dijeras, bueno, ahí se ven piedras. Y empieza las excavaciones, por supuesto, las más recientes. Lo primero que encuentra, pues es pedacería, cascajo, piedras del siglo pasado. No se remonta a las épocas más antiguas, pero él es tan pertinaz y además está con la absoluta seguridad de que ahí está Troya. Era un hombre sumamente inteligente y él se sabía, yo soy muy inteligente, y todas sus deducciones normalmente eran mucho más rápidas y más veloces que las de los demás,
Total, empieza a escarbar y escarbar y escarbar y empieza a encontrar restos. Tiene que regresar, vuelve otra vez a San Petersburgo, a Moscú. Finalmente le va tan bien en los negocios que decide ya, vamos a liquidar todo. Una fortuna, estamos hablando de, en aquel tiempo, de $2 y pico millones. Actualmente sería una fortuna como la de Bill Gates, vamos, o más, no sé, no tengo los parámetros, pero era una inmensa fortuna. Y él ya liquida todo, se casa con una muchacha griega, Sofía se llamaba ella, y se va a explorar. Entre sus exploraciones, él no nada más se limita a buscar Troya, se va a las islas, a la isla de, a la península del Peloponeso, y ahí encuentra los restos de Micenas. Y escarbando encuentra la tumba de los Átridas, es decir, de Atreo, Agamemnón, es decir, de aquellos personajes que llenaron las tragedias griegas. No sé si recuerdan parte de la historia de Agamemnón, que es el que se lanza a la guerra de Troya, él y su hermano Menelao. Menelao estaba casado con la mujer más bella del mundo, que era Helena, pero pues llega París, mucho más galán, el príncipe troyano, y se la lleva. Y entonces esto desata la guerra de Troya. Es una guerra de venganza, ¿no? De recuperar a la esposa perdida, a la infiel. Pero además Menelao no se va solo, se va con su hermano, que era el capitán de las fuerzas armadas de toda esta región del Peloponeso, y se van en un contingente de cientos de barcos cruzan todo el mar Egeo hasta llegar, entran por el estrecho de los Dardanelos, llegan al mar del Mármara, y ahí más o menos cerca de lo que actualmente es Estambul se encontraba la ciudad de Troya. Y llega, pero curiosamente Schliemann, perdón que brinque de una cosa a otra, pero es que me vienen los recuerdos, cuando llegó Schliemann y llega a las costas de esta región del mar del Mármara y ve el terreno, dice, aquí fue el desembarco, en este lugar fue el desembarco de las naves griegas. Entonces, además de inteligencia, tenía una intuición muy, muy aguda, casi sobrenatural. Bueno, estas naves llegan y empieza la guerra, la terrible guerra, y esos episodios que en el libro empiezan, tú lo dices más bonito, cuídate. Guarda, oh diosa, la furia. La cólera. Sí, de Aquiles el Pélida. Aquiles el gran guerrero del ejército de Agamemnón. Aquiles era el héroe.